Hola amigos de TV Radio Miami, Radio Miami.us, Radio España, en el programa de Liz y las Estrellas, siempre con grandes invitados. Hoy voy a conversar con un doctor peruano que reside muchos años aquí en los Estados Unidos. Y digo en los Estados Unidos porque también ha estudiado en otras partes que no sea Miami. Él es un doctor muy reconocido por la larga trayectoria profesional que tiene en el campo de la medicina oriental y con amplios estudios en medicina natural. Él es doctor de acupuntura, medicina oriental, hipnoterapista, pero sobre todo hoy nos va a conversar, vamos a hablar de todo un poco, pero nos va a conversar de su nuevo libro, El hombre solar, el despertar de Nimar. Y lo tengo acá en las pantallas para que puedan escuchar un poco de todo esto que a nosotros nos interesa muchísimo. Doctor Mario Marini, qué gusto tenerlo en esta su casa de TV Radio Miami. Elisa, gracias por la invitación. Realmente estoy muy agradecido por eso y estoy un poco sorprendido porque muchas personas cuando me dicen el despertar, dicen el despertar de Nimar y tú lo has pronunciado excelentemente bien. Eso me sorprende. ¿Y sabes por qué es muy importante? Porque justamente él es el personaje principal de esta novela, que es una novela, aunque tiene mucha ficción, está basado en muchos principios filosóficos, metafísicos, en mucho misticismo, a pesar de la ficción. Sí, muchísimas gracias. Sí, es muy interesante. Tuve la oportunidad de poder ahí leer un poco, porque bueno, a veces no se puede leer muchísimo. Esta novela habla de vamos a hablar de lo que es Mimar, ¿no? Pero de lo en sí, el contenido es de vidas pasadas, de poderes espirituales, del gurú en su despertar espiritual. ¿Cómo así, doctor? Usted tiene mucha trayectoria, experiencia en todos los estudios que ha podido realizar, tanto en los Estados Unidos, también ha estado en Puerto Rico, fue el editor de la revista. Mundo místico. ¿Cómo es que eh, se llega? Porque el mundo de la medicina es muy amplio, nunca deja uno de estudiar, de aprender, pero usted lo ha relacionado con todo lo que tiene que ver lo espiritual, el tarot. ¿Cómo así logra y en cuánto tiempo editar esta novela? Sí, a ver, lo que es místico, sí hay que tener en cuenta que es separado de lo que es la medicina, en mi caso, la medicina Claro, oriental o medicina china. Entonces, sí es separado, son dos cosas separadas, pero tienen puntos de concordancia porque estamos hablando de energía. exacto. Cuando hablamos de la medicina china, hablamos del chi, por ejemplo, que es la energía vital, la energía que da vida, lo que podría ser, por ejemplo, el prana en otras tendencias filosóficas o religiones. Y estamos hablando de energía, aunque sea separado. Ahora, mi formación, como tú habías nombrado hace unos momentos, de mi abuelo, que era naturista y que él me da las bases en las cuales yo inicio a interesarme por la medicina alternativa, por el naturismo. Pero a la par, dentro de la familia siempre había alguien que era como una especie de curandero o chamán. Desde que yo tengo uso de razón, desde pequeñito siempre veía como un tío que era un chamán y nos explicaba cosas y me enseñaba cosas, ¿no? Este es mi segundo libro. El primer libro es básicamente relacionado a medicina alternativa. Este ya es un libro de un tópico distinto. ¿Y cómo nace? Si queremos, ¿no?, ir al origen. En Puerto Rico, como tú bien dijiste, yo era el director de una revista que se llamaba Mundo Místico y estaba relacionado a lo que nosotros ahora conocemos como New Age. Yo, Exacto. en esa época, en esas épocas, el 2004, yo era tarotista, fui reconocido como uno de los mejores astrólogos en la isla. Exacto. Pues, Y esas dos técnicas, vamos a decirlas, yo las aprendí cuando tenía 20, 21 años, el tarot y la astrología. Pero entonces yo estaba ligado a ese campo y siempre era mi intención buscar una forma de hacer llegar cierto conocimiento hacia las personas. Por eso es que nosotros creamos esta revista Mundo Místico. Y en esa época, mira, tantos años que han pasado, estamos hablando del 2004, en esa época, en el 2006, yo comienzo este libro.
hace Oh, ya es, 20 años. wow, bastante tiempo para poder realizar este libro donde hablan de muchísimas cosas, o sea, de vidas pasadas a distintas situaciones. ¿Se inspiró en alguien? Me fui inspirando entre los conocimientos que yo iba adquiriendo. Mis primeros libros de filosofía, de misticismo, los leí cuando yo tenía 17 años, 16, 17. En ese tiempo yo consideraba a un autor bien conocido, Lobsang Rampa, pero más un poco novelesco, con cierto contenido interesante. Y después ya fui leyendo otros y otros libros. Y digamos, me inspiro un poco en las cosas que suceden alrededor mío. Y entonces en el 2006 comienzo. Si bien comienzo en esa época, yo detengo la escritura del libro por muchos años. Digamos, si tuviera que darle una cantidad de lo que yo pude avanzar en esa época, quizás haya sido un 30%. Luego lo dejo muchos años porque regreso acá a Estados Unidos, me alejo de lo que es esa parte mística espiritual como un pequeño descanso, entro en lo que es la medicina china, digamos en el año 14 avanzo un poco más, en el año 17 avanzo un poco más, o sea, dejaba lapsos de tiempo de varios años. En el 21 un poco más, y yo creo que en el 21 llego casi al 60% del libro. Y es en el año 25 en enero, donde avanzo mucho más, dejo 6 meses y en septiembre digo, mi hijo, que siempre estaba al tanto, me decía, ¿cuándo vas a terminar tu libro que siempre hablas a través de tantos años? Y yo digo, tiene que ser ahora, porque ya no puedo posponerlo. Y en septiembre me meto de lleno todos los días a escribir, a recolectar un poco la información y ahí lo termino. Em, los temas, el tema principal sí es de vida pasada, pero no es una vida pasada, son dos grupos. Siempre vamos a encontrar en el mundo en que vivimos, como decir, las dos caras de la moneda, el lado bueno y el lado El lado negativo, malo. si tuviéramos el lado malo. Y entonces son dos grupos que van peleando, digamos, el grupo que quiere buscar el bien y el grupo que quiere dominar el mundo. Y van peleando, pero a través de muchas encarnaciones. Y cada vez que regresan a este plano, que es lo que la teoría mística habla, siempre regresamos al mismo plano, y van enfrentándose, enfrentándose hasta que llegan a este punto. Y justamente el personaje principal, que es Nimar, es el que tiene memorias en el subconsciente de vidas anteriores y que van a servir de clave para poder, digamos, entrar a una apertura de un portal y poder buscar el equilibrio del mundo. Entonces, esa es la clave básica del libro. Ujú. Cuando usted habla de los portales, del portal, ¿a qué se refiere? Porque muchísima gente no sabe lo que es un portal. ¿Quién más que usted que nos explique qué es el portal? Bueno, hay muchas formas de ver el portal. Hay gente que va a ciertos puntos, pongamos, en algún país. Muchos van a México o a Perú y buscan un sitio donde se dice que los portales se abren. ¿Cómo podríamos definirlo? Digamos, son sitios o momentos en los cuales se abre una puerta y la energía fluye con mayor fuerza hacia cierto lugar. Muchos hablan, por ejemplo, del portal 11-11, el día 11-11, ¿no? En el cual, por ejemplo, en ese momento la gente medita y todo, aprovechando que hay un portal de energía, como una puerta que se abre y la energía baja con mayor fuerza, con mayor poder, y tú puedes aprovecharla a través de la meditación y todo. Entonces, eso vendría a ser como las aperturas de los portales de energía. Y la reencarnación. La teoría, por lo menos, nos indica que nosotros vamos reencarnando en grupos mientras vamos evolucionando, hasta llegar a un punto en el cual se termina esta rueda de reencarnaciones. Y justamente hay un personaje dentro de la novela que es un bodhisattva. ¿Qué significa un bodhisattva? Alguien que llega a un nivel superior tan alto que ya no necesita reencarnar, no necesita volver a este plano, pero por, digamos, amor a los demás, por el deseo de ayudar a los demás, sigue en este plano para poder enseñar, ayudar, etcétera. Muchos, por ejemplo, hablan que el Dalai Lama es un bodhisattva, una persona con una iluminación, que llegó a la iluminación, pero por amor hacia la humanidad decide quedarse y seguir ayudando, ¿no? Entonces, ese es el punto de la novela, las reencarnaciones que van a través de vidas pasadas y la gente que sigue reencarnando en grupos, y en este caso en grupos opuestos que van a luchar, unos por el bien y los otros por el mal.
se habla mucho de la reencarnación porque dicen de repente has sido tal persona en tu vida pasada, ¿no? Y has reencarnado. Entonces, eso es cierto porque hay mucho tabú, dicen que eso es inventado, que a veces no existe, pero en muchos casos se da la coincidencia de que muchas personas han dicho, no, yo soy la reencarnación de tal. ¿Cómo saber por medio de qué medio, o sea, la hipnoterapia, saber cuando uno, cuál ha sido mi reencarnación, digamos, de mi vida pasada? ¿Quién he sido antes? Yo creo que esa parte es un poquito difícil de saber. O sea, primero tendríamos que aceptar que hay la reencarnación. Ha habido casos interesantes en los cuales se ha demostrado, aunque demostrado de repente no es la palabra adecuada, porque, digamos, si vamos a hablar de método científico, yo soy ingeniero industrial en Perú, si ese fue es mi background, si tuviéramos que hablar de eso, no se puede demostrar científicamente que hay reencarnación, pero tampoco se puede demostrar que hay ángeles o que existe Dios científicamente. O sea, eso es Claro, por fe, por por fe. amor, por fe. Entonces, de la misma manera, pero hay indicios, por ejemplo, de la reencarnación. Hay un caso muy famoso de Chantideva, se llama, que fue tan famoso y dio tantas Sí, pistas de una vida anterior que Gandhi, el Mahatma Gandhi, formó una así comisión es. e invitó a que vayan a investigar a esta chica y la comisión concluye que es un caso real. O sea, Exactamente. no se puede decir 100%, pero por indicios sí, porque obviamente una niña de 10 años, que era el caso de Chanti Davi, Sí. no podría, Devi, no podría saber con exactitud lo que había pasado en una familia a 50, 80 kilómetros de distancia y dar datos exactos del que fue su esposo en la vida anterior, ¿no? De lo que sucedió y todo lo que pasó. Y yo le pregunto esto, o sea, le pregunto sobre los portales, sobre la reencarnación, sobre el karma, porque son palabras que las utiliza y que hay, como le digo y vuelvo a repetir, hay mucha gente que no tiene en sí el concepto de lo que significa, ¿no? El karma. Claro, mira, y justamente es interesante las preguntas que me estás haciendo, porque mi objetivo principal fue responder lo que tú estás preguntando dentro del libro. Por Así ejemplo, es. si tú vas a una escuela filosófica, no vas a encontrar mucha gente aprendiendo. No vas a encontrar porque de repente el interés no es tan grande. Pero si tú lo ves en una novela de ficción, de acción, que te va atrayendo y en ese momento vas metiendo enseñanzas, vas metiendo lo que, no, que es el karma, que es la reencarnación. O sea, la gente lo está leyendo con bastante, digamos, emoción, le está siguiendo, está atrapándole la lectura de una novela de acción y a la vez está aprendiendo los conceptos que tú me estás preguntando. Hay una fase del libro en el cual uno de los personajes, se llama el profesor, un espíritu elevado, le enseña y le explica a Nimar, el protagonista de la novela, le explica un montón de verdades espirituales, qué es el karma, por qué el espíritu está acá, por qué estamos haciendo esto. Y le explica, por ejemplo, un concepto del karma que a veces nosotros no lo entendemos bien. El karma es una ley de acción y reacción que viene de, para los más entendidos, es la sexta ley de la filosofía hermética. Es muy simple, cada acción tiene una reacción. Es simplemente eso. La gente dice, no, el karma es malo, el karma no es malo, es una reacción a tu acción. Si tú haces una acción buena, vas a recibir una reacción buena. Entonces, no es que sea malo, es exactamente una réplica de la acción que tú estás teniendo. Sí, porque en muchos casos hablan de que es el karma que lo rodea, ¿no? O es el karma de lo que hizo. Entonces uno lo identifica como algo lo muy malo, digamos, ¿no? Que es la parte negativa. Pero ahorita, y en el libro especifica muy bien, y yo hago estas preguntas, si bien es cierto, ya yo las estudié y todo, pero porque quiero que el público también sepa, y más por sus palabras, ¿no? Lo que en sí significa. Doctor, ¿por qué debemos de leer su libro? Yo creo que las personas tendrían interés en mi libro por muchas razones. Primero Bueno, porque yo lo tengo. de verdad no es porque sea mío, sino los feedback, los reviews.
que me han dado es que es una novela interesante, atrapante, que no te deja parar de tenerte de leer, o sea, que atrapa. Primero es eso, como entretenimiento. Segundamente porque sí, hay muchas enseñanzas dentro del libro. Yo diría, yo no me calificaría de alguien que tiene estudios demasiado amplios porque en este campo de la, vamos a decir, metafísica o misticismo, es como un embudo. Mientras más avanzas te das cuenta que hay más para aprender y mientras más subes es más amplio el conocimiento que te das cuenta que te falta. Pero la cuestión es avanzar. Y en mi novela, en este libro, doy muchas cosas relativamente básicas que nos explican, por ejemplo, por qué somos espíritus, que estamos acá, por qué tenemos este karma, cuál es nuestra intención, por qué está mal, por ejemplo, el quitar una vida o el quitarse la propia vida. Entonces te va explicando, te va llevando a través de unas conversaciones interesantes. Y para que no te aburras, eso lo doy en medio de mucha acción como para ser interesante. No sé si me imagino que te acuerdas de esta serie que se llamaba Kung Fu con David Ah, no, Carradine. claro, por supuesto. Sí, ¿No? ¿Y qué pasaba en cada episodio? Él peleaba, o sea, todo el mundo le atraía la pelea porque él sabía Kung Fu, pero en cada episodio él daba una enseñanza. sus Una- mensajes, claro. exacto. Entonces, ese es más o menos el estilo que yo le quiero dar a mi libro. Un poco de acción, entretenimiento, pero en el fondo también una enseñanza, mostrar los principios filosóficos espirituales. Bueno, es un aprendizaje, yo digo que eh, una novela muy interesante, pero con palabras, con textos que realmente a todos nos interesa. Yo creo que tanto muchísima gente como yo, porque a mí me gusta toda esta parte de la metafísica, de la energía que nos rodea, porque yo digo, estamos llenos de energía, ¿no? De lo bueno, de lo malo, como dice, dónde podemos enfocarnos, ¿no? Y más que nada nos da a conocer detalladamente qué es lo que significa todas estas palabras que le hemos estado preguntando, que a veces ignoramos un poco o tomamos un distinto significado. Sí, sí, es importante tener los conceptos claros. Pero también hay algo que fue mi deseo de transmitir en este libro. Te voy a contar solo un poquito la historia de cómo yo llego a este concepto. Yo era muy joven cuando comienzo a leer sobre este campo. Tenía 17 años aproximadamente. Conozco a una persona y justamente en él me inspiro al profesor, perdón, al gurú. Con esta persona es la que me sirve de inspiración para crear el personaje, el gurú. Pero esta persona me dice, Mario, ¿cuál es tu intención detrás de este campo? Y yo tenía 17 años y en esa época siempre nos atraía lo oculto, ¿no? Claro, Ser clarividente, ser tarotista, ser esto. Y entonces él me hace la aclaración de que hay dos energías que nosotros tenemos en la columna. Una es el psiquismo y la otra es la espiritual. Y me hace la aclaración perfecta de por qué es mejor desarrollar la energía espiritual y no la psíquica. Y si nosotros vemos en las escuelas iniciáticas del Egipto, de los esenios, etcétera, tú para acceder a cierta capacidad psíquica tenías que ser una persona de una moral y ética comprobada. O sea, sumamente ético, sumamente moral, o sea, y comprobado a pasar un montón de pruebas. ¿Y esto por qué? Y esa parte también lo explico en mi libro, porque si no caes en la tentación de irte para hacer cosas que no debes. exacto. Un poco como Star Wars, que te vas para el lado oscuro, ¿no? Y entonces en mi libro explico eso, ¿no? Que la gente a veces busca mucho por el ego sobresalir en yo quiero ser medio, hacer rituales, yo quiero ser clarividente, telepático, etcétera, cuando eso no es espiritualidad. La espiritualidad es ser bondadoso, ser ético, ¿me entiendes? Tener moral, ayudar a los demás, quizás hasta silenciosamente. Ese es el verdadero desarrollo espiritual. Y en mi libro toca unas varias páginas con respecto a eso, ¿no? Son puntos muy importantes para la espiritualidad, es el espíritu que uno tiene positivo, bueno, de realizar buenas cosas, ¿no? Y todo eso. ¿En dónde podemos encontrar su libro, doctor? Por ahora lo estoy teniendo solo en Amazon. Está ya en tapa blanda.
Está en ebook para las personas que les gusta leer todo en su laptop o en la computadora. Sí, Yo tengo más de 300 libros en mi laptop, o sea, soy más adicto al libro electrónico, el ebook. Hay personas que más les gusta lo físico. Acá tengo el librito físico también. ah, Y próximamente, yo creo que unas 3 semanas, va a salir en audiobook, que también me lo han pedido. Pero por excelente, ahora, ahora Amazon, por ahora, posiblemente después lo meta, lo ponga en Barnes y Google Books. Ujú. excelente, doctor. Y dígame sus redes sociales. Bueno, estoy en Facebook ¿Cómo lo pueden encontrar? Como Mario Giacomo Marini, DAOM. Me robaron hace mucho el antiguo Facebook, así que tiene que ser Bueno, creo que DAOM al todos final. hemos pasado por eso. ¿Ok? Y después estoy en Instagram como Dr. Mario Marini. Y si voy a buscarlo, porque ya a veces nos gana un poquito todas estas, ¿cómo se llama? Redes. Y estoy en TikTok, Instagram, estoy como drmarini.holistichealer. DR como Bueno, doctor, igual DR vamos a poner Marini. todos sus datos para que la gente pueda obtener su libro y más información. ¿Usted va a tener alguna presentación del libro? Estamos hablando para presentarlo a finales de febrero, o desde mediados a finales de febrero, en un centro, no sé si lo han escuchado, el centro de Aranegui, en que está, Santiago Aranegui era bien conocido, es la Orden de Rosacruz, y estamos quedando la fecha. No la tenemos todavía, pero posiblemente sea entre el 15 de febrero a finales de febrero, del 15 a finales de febrero. Ahí vamos a hacer la presentación. La presentación oficial de ese gran libro que no se lo pueden perder, que es una novela que nos habla de todo un poco y que realmente es muy informativo para todos los que nos gusta todo eso y aprender más que nada y saber cómo guiarnos, porque se puede decir que es una guía espiritual también. No, sí, exacto. Es una mezcla, ¿no? No solo es acción, sino es acción, misticismo, espiritualidad. Es muy entretenido, no solamente como digo, no es una novela, sino es una guía espiritual porque uno aprende y se entretiene y la verdad que lo primero que empecé a leer y ya no quería parar, dije, bueno, no puedo, no tengo tiempo, pero sí, realmente lo felicito muchísimo porque está, no solamente tiene un contenido fuerte, un contenido informativo y un contenido espiritual. Así es, Elisa. Lo has resumido así como yo lo he querido hacer, con esas variaciones, espiritualidad, acción, enseñar un poquito a las personas y sobre todo que se entienda, ¿no? Este campo espiritual con mayor claridad. Exactamente, mi querido doctor. Le agradezco mucho la nota que nos ha dado. Esperemos también que cuando vaya a la presentación, que ya tenga una fecha exactamente, por favor nos deja saber también para poder realizarle una nota. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros, por la información que nos ha dado y por todo lo que nos ha llenado esta noche espiritual. Gracias, Elisa. Gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, doctor. Cuídese mucho y a ver si nos estamos viendo para la presentación del libro. Claro que sí. Gracias. Hasta luego.